Pero yo me quiero concentrar sobre todo en la primera parte, ¿ya? A pesar de lo importante del tema, y aquí lo voy a resumir para no extenderme demasiado, de lo que nosotros resumimos en un término que es el racismo epistémico. El racismo epistémico es justamente lo que acabo de explicar, es decir, que ciertas formas de conocer, ciertas formas de ciencia, no de conciencia, de ciencia, se consideran más importantes que otros saberes. ¿Sí? Querámoslo o no, estemos conscientes de ello o no. Es un problema que se da, de que se menosprecian otras formas y que se distingue entre formas científicas y no científicas de aproximarse de la famosa realidad social. Entonces, me gustaría sí seguir reflexionando con ustedes un poquito más sobre el problema intrínseco a la relación de conocimiento que se produce entre el antropólogo y los sujetos, los grupos sobre los cuales ella o él pretenden ir edificando alguna forma de conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí es que me gustaría compartir aquello que ya mencionó Alex, que él leyó algún día, y son mis propios comentarios acerca de un texto que se encuentra en Internet. El texto tiene como título, es uno de los textos fundamentales para mí, para saber qué es lo que preocupa a la antropología contemporánea. El texto se llama El nativo relativo, y el autor se llama Viveiros de Castro. Ustedes lo encuentran en la página de Cielo. El texto es está en portugués. Un nativo relativo. Y en este texto él pretende ofrecer una reflexión crítica sobre justamente eso que para mí es lo fundamental de nuestro quehacer antropológico, la relación entre el informante y el antropólogo, o en las palabras un tanto irónicas de Viveiros, Eduardo es el nombre, Eduardo Viveiros de Castro, el nativo y el antropólogo, ¿no? Él analiza en este artículo, que les recomiendo mucho la lectura, analiza perspicazmente las reglas del juego antropológico y científico, por extensión. Ofrece una crítica radical de la práctica antropológica y de las dinámicas y tensiones epistemológicas que la caracterizan. Consciente de que la antropología históricamente ha sido una disciplina marginada por la ciencia oficial, a la antropología se la solía tildar de la ciencia de las supersticiones, la ciencia de las creencias, la ciencia de la no ciencia. En su texto, Viveiros defiende apasionadamente a esa disciplina indisciplinada, como él dice, con cierta razón. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero la critica duramente también. Y dice que para mantenerla en primera fila, para conocer no solamente al otro, sino la interacción entre diferentes grupos, entre diferencias, hace falta reorientarla. Y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy día. O sea, su propuesta en este texto es una reorientación constructiva de la antropología contemporánea. Dice Viveiros de Castro acerca de las reglas del juego de la antropología como ciencia lo siguiente. Voy a leer unas citas que yo fui traduciendo del texto original en portugués. El antropólogo es alguien que discurre sobre el discurso de un nativo y con cierta ironía añade: el nativo no tiene que ser precisamente salvaje o tradicionalista y tampoco oriundo del lugar donde el antropólogo lo encuentra, porque ustedes saben, hoy en día los antropólogos también trabajan en su propia región. Ya no es el antropólogo que va a estudiar el grupo exótico, eso lo digo nomás para los que no estén tan familiarizados con la antropología, ¿sí? Hoy en día, como se decía ya hace 30 años, anthropology got home,
llegó a su casa. Ya podemos nosotros dedicarnos a hacer trabajo etnográfico aquí en la calle, a eso se refiere. El nativo no tiene que ser oriundo del lugar donde el antropólogo lo encuentra. El antropólogo no necesita ser demasiado civilizado, con ironía, ¿no? No necesita ser demasiado modernista, ni siquiera extranjero al pueblo sobre el que discurre. Es el verbo que él usa en portugués, sobre el que reflexiona, si ustedes quieren. ¿Ya? Eso se refiere a la antropología que se hace. Yo podría, si fuera aymara, podría hacer un trabajo etnográfico sobre mi propio grupo, por decir, lo que no facilita necesariamente las cosas, dicho sea de paso. Ahora, empieza a ir al grano en cuanto al planteamiento central epistemológico. Los discursos, el del antropólogo y sobre todo el del nativo, no son forzosamente textos, pueden ser cualquier práctica de sentido. Lo esencial es que el discurso del antropólogo, el que está observando, el observador, ¿no?, establece una cierta relación con el discurso del nativo, supuestamente el observado. Si bien es cierto que el llamado nativo, es decir, la persona con la que interactúa el antropólogo, no tiene por qué ser un indígena, ¿okay? Él usa el término de manera muy general. Si bien es cierto que el llamado nativo devuelve esta mirada observadora, a su vez observa también al antropólogo a partir de sus propios prejuicios. Ese es un hecho. Entre paréntesis, hay una lindísima anécdota que no sé si ustedes conocen, la reprodujo Eduardo Galeano, y hace poco un antropólogo norteamericano, Michael Taussig, que se ha puesto muy de moda. Pero la anécdota original es de Ticio Escobar, un gran etnólogo paraguayo, que recuerda que en una de sus visitas al Chaco, en Paraguay, va un grupo televisivo de la televisión española a filmar un grupo, creo que eran los Shuar, en el Chaco paraguayo. Y recuerda cómo una niña chica de esa etnia, Shuar, está muy intrigada, atraída por los ojos azules del cineasta español, en este caso. ¿Ya? Y le pregunta al cineasta español, ¿de qué color ve usted el mundo? Intrigado por el color de sus ojos, claro. Y el cineasta español le contesta, pues, suelen hablar, pues del mismo color que tú. A lo cual la niña le dice, ¿y tú cómo sabes de qué color yo veo? ¿Ya? Que es como un resumen de cómo, a eso vamos a ir después, ¿sí? El partir con esos presupuestos, categorizaciones a priori que después resulta que no funcionan tanto, ¿no? Vuelvo a retomar pero esa anécdota me parece tan fantástica y no me sorprende que la veo surgir en diferentes partes, en diferentes lecturas que he estado haciendo últimamente. Volvamos al planteamiento de Viveiros de Castro. Repito, si bien es cierto que el llamado nativo, la persona con la que interactúa el antropólogo, devuelve esta mirada observadora y a su vez observa también al antropólogo a partir de sus propios prejuicios, acabo de ilustrarlo con la anécdota, lo que le interesa más a Viveiros es la relación científica que se produce entre ambos y que es el resultado de una determinada práctica cultural que en Occidente hemos llegado a denominar ciencia. Para Viveiros, aquella relación entre los respectivos discursos es una relación de sentido. Aquí lo cito. O, como se suele decir cuando el primer discurso aspira a ser ciencia, una relación de conocimiento. El conocimiento antropológico inmediatamente es una relación social, ya que se trata al mismo tiempo del efecto de las relaciones que constituyen recíprocamente el sujeto que conoce y el sujeto que él o ella conoce, y la causa de una transformación en la relación entre ambos. Entonces, la idea antropológica de cultura, la dimensión universal de nuestra condición humana, lo que nos distinguiría de los otros seres vivos, ¿no?,
La idea antropológica de cultura, dice Viveiros, en resumen, coloca al antropólogo en posición de igualdad con el nativo, al implicar que todo conocimiento antropológico de otra cultura está siendo culturalmente mediado, porque lo que nos caracteriza como seres humanos es que somos seres culturales.